Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la última práctica guiada de simulación de procesos en Excel. Esta última práctica trata de un muestreo de aceptación de ciertas piezas electrónicas. Esta empresa lo que hace es que semanalmente fabrica un lote de tamaño 10.000 unidades por semana en ese lote, y al final de la semana inspecciona ese lote, pero solamente una muestra de tamaño 25 unidades. A partir de esa muestra debe determinar si acepta el lote completo o bien si lo rechaza. ¿Qué es lo que se hace en este proceso? Prácticamente toma la empresa la muestra, cuenta el número de piezas defectuosas. Ese número de piezas se le conoce con la letra D, y lo que hace es comparar ese valor D contra un parámetro C. Si el el número de piezas defectuosas es menor o igual a ese parámetro C, el lote se acepta y se envía a una línea de ensamble. En cambio, si el número de piezas defectuosas D es mayor al valor C que establecemos, se rechaza el lote completo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aceptamos el lote, muy probablemente vengan piezas defectuosas, y la línea de ensamble lo que tiene que hacer es que por cada pieza defectuosa ocurre una falla que detiene el proceso, y por cada pieza defectuosa se incurre en un costo de 25 pesos por falla. Por otro lado, cuando el lote se rechaza, la empresa tiene que comprar un lote completo con otro proveedor. Esto le genera un costo de 30,000 pesos para conseguir un lote que esté libre de defectos. Ahora, para efectos de la inspección del lote de 10,000, las 25 piezas que selecciona tienen un costo de inspección total de 2 pesos con 50 centavos. Lo que se quiere determinar en esta simulación es cuál va a ser el valor C, que nos va a servir para comparar si aceptamos o rechazamos un lote. Y ese valor C pues nos tiene que generar el mínimo costo de producción o de inspección. Ahora, para poder hacer el proyecto se analizaron 100 lotes de manera completa para determinar la proporción de defectos que traían esos 100 lotes. Se muestran ahí los datos. Con esos datos pues tenemos que hacer un análisis de bondad de ajuste para determinar la proporción de piezas defectuosas, la distribución de probabilidad que siguen. Recuerden, la proporción de defectos, por ejemplo, un .068 es lo mismo que si dijéramos un 6.8%. Sin embargo, es más fácil trabajar en estadística con los datos en manera de proporción. Bien, vamos a iniciar entonces con la práctica utilizando Excel. En este caso la primera columna va a ser la semana. Voy a empezar un poquito más abajo. Vamos a poner aquí semana. En este caso, como va a ser el modelo piloto, voy a generar, un año tiene 52 semanas, entonces voy a tomar ese valor como referencia. Voy a simular 52 semanas de inspección. En este caso aquí están las 52 semanas. La siguiente columna va a ser el tamaño del lote. En este caso, el tamaño del lote, si recordamos de la redacción, cada semana se produce un lote de tamaño 10,000. Entonces ese es el valor que vamos a poner en la semana 1. Y para que se repitan los demás, a partir de la segunda semana, con una fórmula le voy a poner que es igual tamaño del lote al tamaño del lote de la semana 1. Damos un enter y ese valor lo arrastramos para que se copie. Listo. Bien. Ahorita ya tenemos el tamaño del lote. Ahora lo que nos interesa evaluar es cuántas piezas o el porcentaje de defectos que va a traer este lote. Entonces, para hacerlo nosotros tenemos aquí los valores de la proporción de defectos de 100 lotes que se evaluaron. Vamos a utilizar para ello StatFit. Recuerden, el StatFit hay que entrar a ProModel,
Una vez que entran a ProModel, entran en la parte de... Hay dos maneras, entran en la parte de herramientas y dan clic en StatFit, o bien aquí mismo buscan el logo que es como el de la curva normal, le dan clic y en automático se abre el programa de StatFit. Se abre, este es el programa. Recuerden, hay que vaciar aquí los datos uno por uno de los datos que les proporcioné en esta tabla. Vamos a vaciarlos. Iniciamos, recuerden, es uno por uno. Recuerden, cada vez que escriben hay que dar un enter. Si se equivocan, como en este caso yo me equivoqué, se regresan con un clic y vuelven a escribir el valor. Y así sucesivamente van a ir escribiendo uno por uno. Se les cambia aquí el valor a veces a e a la menos 002. Es una forma diferente de escribir el valor. No quiere decir que esté mal, ¿eh? Es la manera de ver en datos decimales de forma exponencial. Así los van escribiendo uno por uno. Recuerden, la e a la menos 002, ¿qué significa? Las veces que yo voy a recorrer el punto hacia este lado. En este caso sería, como es e a la menos 2, lo recorrería dos veces. 1, y tendría que poner otro 0 para ponerlo en la segunda posición, y sería punto 068 en la anotación que tenemos aquí, ¿ok? Es una anotación equivalente, recuérdenlo. En el segundo, por ejemplo, 3 por e a la menos 3, recorrería este punto una vez y pondría otros dos ceros para recorrerlo otras dos veces y que sean las tres veces ya de manera total, sería punto 003, y es el valor que tenemos aquí. Por eso les digo que no se asusten, es simplemente una manera diferente de escribir los datos. Ahora sí vamos a escribir los 100 datos que les proporcioné en el problema. En este caso ya tengo yo aquí los 100 datos del porcentaje de defectos que tiene cada lote. El primer paso, recuerden, es irnos a AutoFit. Seleccionamos el tipo de distribución, en este en automático nos marca que es continua, y recuerden, cuando es continua marcamos para que nos dé una mayor amplia gama de distribuciones. Seleccionamos la parte de la distribución es no acotada, le damos OK y nos genera en automático el comparativo que hace. En este caso nos está diciendo que hay dos distribuciones que se ajustan, la exponencial y la log normal, y la que tiene un mejor ajuste es la exponencial. De aquí concluimos, recuerden, 1 por e a la menos 003, es como si dijéramos, hay que recorrer este punto tres veces, 1, 2, 3, lo mismo que si dijéramos punto 001, ¿ok? Entonces, esto indica que el porcentaje o la proporción de defectos de cada lote sigue una distribución exponencial con parámetros punto 001 y, retomando esto de aquí, sería punto 0455. Esos serían los dos parámetros. Después damos un clic encima de la distribución y se nos genera el histograma de los datos que acabamos de vaciar. En este caso aquí están, y de rojo la distribución teórica, que en este caso es la exponencial, ¿ok? El tercer paso, recuerden, nos vamos a Fit, Goodness of Fit, o bondad de ajuste, y pues aquí nos muestra las pruebas estadísticas de bondad de ajuste que hicieron los datos. En este caso yo me voy a ir directamente a la distribución que seleccionamos, que es la exponencial. Aquí está, nos vamos aquí. Todos estos datos de aquí son las pruebas que realizó. En este caso estamos confirmando que los parámetros de la distribución exponencial viene siendo un valor mínimo de 1 por e a la menos 1 por exponente a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que si dijéramos punto 001 como valor mínimo, y el segundo parámetro sería el valor beta de, recuerden, recorriendo dos veces el punto sería punto 04553. Estos serán los parámetros de la distribución exponencial, y aquí se nos muestran las dos pruebas estadísticas de bondad de ajuste que hizo el programa. En este caso la Kolmogorov-Smirnov y la Anderson-Darling. En ambos casos aquí nos muestra el valor P, que se encuentra por arriba del nivel de confianza de 0.05, y ambas pruebas no rechazaron o bien
como algunas personas dicen, aunque es estadísticamente incorrecto decirlo, aceptan que es una distribución exponencial. Estos son los tres valores o las tres gráficas que es necesario presentar al momento de hacer su presentación ejecutiva en la parte de análisis de datos de entrada. Hay que explicar primeramente, con apoyo de esta tabla, de esta primera que está aquí, hay que explicar que se hizo la prueba y que de las, en este caso, 5 distribuciones que comparó, la que mejor ajuste tiene es la distribución exponencial. Posteriormente agregan la gráfica, indican que se encuentra el histograma de los datos comparado contra la distribución exponencial. Asimismo también pegan estos datos de aquí e indican ahora sí que las dos pruebas realizadas fueron las de Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling. Ambas pruebas no rechazaron o aceptaron que los datos siguen una distribución exponencial y mencionan cuáles son los parámetros mínimo y beta que generó la prueba. En este caso les presento un ejemplo de cómo mostrar en su reporte ejecutivo los resultados de la prueba de bondad de ajuste. Aquí, por ejemplo, pues ya estoy explicando cómo se tomaron las muestras, es decir, que se analizaron 100 lotes para determinar la probabilidad de que siguen la proporción de defectos, e indico qué distribución de probabilidad siguen los datos, en este caso la exponencial, así como los parámetros. ¿Qué parámetros son? El valor mínimo de 0.001 y el beta de 0.4553. El beta es igual al promedio. De igual manera, los tres resultados que se obtuvieron, ahí los pongo con títulos. Estos ya se explicarían al momento de hacer la presentación, ¿ok? Ahora, no es la única manera de hacer una prueba de bondad de ajuste. De hecho, nosotros ya hemos hecho pruebas de bondad de ajuste con Minitab cuando analizamos el tamaño de corrida. Voy a analizar estos mismos datos en Minitab para que vean la diferencia entre uno y otro software al momento de hacer estas pruebas. En este caso, en Minitab basaríamos también los 100 datos. Esto es simplemente para ejemplo, no es necesario que lo hagan ustedes. Se pone título a la columna y se vacían los 100 datos. Hacemos lo mismo que estábamos haciendo anteriormente con las otras simulaciones. Nos vamos a gráfica, gráfica de probabilidad, individual. Seleccionamos la columna donde están los valores y en distribución, ahora, en lugar de seleccionar la distribución normal, vamos a seleccionar la distribución exponencial. A mí en lo particular, por eso me gusta StatFit. StatFit en automático hace la comparación entre todas las distribuciones de probabilidad disponibles, a diferencia de Minitab, que en Minitab que tenemos que hacer la prueba una por una de todas las distribuciones que tiene dadas de alta en este caso el programa. Sin embargo, es conveniente que una vez que hagan los análisis en StatFit confirmen en Minitab pues que los datos son similares. En este caso yo voy a hacer la prueba. Si se fijan, en StatFit me dio dos parámetros, la distribución exponencial, un valor mínimo y un valor beta. Sin embargo, si ustedes se van a la tablita de generadores aleatorios al momento de buscar la distribución exponencial, aquí está, solamente me marca un parámetro para este tipo de distribución. Y pues se van a preguntar entonces por qué me dio dos. Hay dos tipos de distribuciones exponenciales. Yo lo que voy a hacer aquí, voy a comparar primero contra la distribución exponencial de dos parámetros, y aquí lo voy a poner la escala y el valor umbral. Esto lo dejamos en blanco. En presentación de datos nos vamos a un nivel de confianza del 95%. Le damos a aceptar y le damos a aceptar, y aquí está la gráfica. ¿Qué nos indica aquí la gráfica? Que el valor P está arriba de 0.25. Esto significa que los datos sí siguen efectivamente una distribución exponencial de dos parámetros. Aquí nos dice AD, esta parte de aquí quiere decir que la prueba que hace el Minitab es la prueba Anderson-Darling. Es una sola prueba, ¿ok? A diferencia del StatFit, que nos está haciendo dos pruebas además del Anderson-Darling, hace la Kolmogorov-Smirnov. Otro punto interesante a ver aquí es
el valor escala y el valor umbral. Quiero que vean, voy a poner aquí, el escala es de .0456. Si lo comparamos contra el que me dio StatFit, .0456, aquí me dio .0455. Aquí lo podemos, ¿verdad? 4.553 por e a la menos 2 viene siendo, el exponente a la menos 2 viene siendo .0455. ¿Se fijan? Hay un pequeño error aquí de redondeo, de aproximación. Es muy común en este tipo de pruebas cuando utilizamos diferentes software. El valor umbral, .0005. Y acá el valor umbral nos dio, en este caso es el valor mínimo, .001. Una pequeña diferencia, pero se observa que efectivamente si sigue la distribución exponencial de dos parámetros. Ahora, ya que tenemos la prueba aquí en Minitab, si la van a realizar en Minitab, pues sería únicamente copiar la gráfica y explicarla. Ahora, retomando, en los generadores aleatorios nos pide nada más un parámetro, que es la media. Aquí tenemos dos opciones cuando es la distribución exponencial: omitir el valor mínimo, es decir, únicamente usar el valor beta, que es la media, para simular los datos. Esto ya es información adicional, ¿ok? Aquí el valor escala fue de .0456. Voy a hacer aquí en Minitab otra prueba de bondad de ajuste, pero ahora lo voy a comparar con la distribución exponencial sola, a ver si hay mucha diferencia. Entonces me vuelvo a ir a gráfica de probabilidades, hago exactamente lo mismo. En distribución voy a cambiar a distribución exponencial. Le doy clic, presentación de los datos, un 95% de confianza, aceptar y aceptar. Ya se generó la siguiente gráfica. Y si se fijan, aquí ya me muestra, voy a ponerlos aquí, uno enseguida de otro. Cuando son solo parámetros, si se fijan, la media comparada contra la escala de acá no es muy diferente. En este caso es un .04. En ambos casos se acepta que siguen una distribución exponencial. Cuando es un solo parámetro, la media es de .04623. Y cuando son de dos parámetros, .04569. No hay mucha diferencia. Esto, pues, si lo cambian a datos reales, es como quien dice un promedio de defectos del 4.5% contra 4.6%. Entonces, en conclusión, cuando utilicemos StatFit para distribución exponencial, es totalmente válido que se omita el valor mínimo y que tomemos el valor beta para hacer las simulaciones. Si ya quieren ir más allá, confirmen la distribución que siguen los datos con Minitab. De esta manera, pues ya ustedes van a tomar una decisión de si quieren simular con los valores que les dé StatFit o bien con los valores que les dé Minitab. Aquí no va a haber ningún problema, la decisión ya es de ustedes y como pueden ver no hay mucha diferencia. En este caso, yo para seguir la práctica, pues voy a utilizar los datos que me da StatFit. Repito, si van a hacer esto y van a utilizar los datos, por ejemplo, de la distribución exponencial basados en Minitab, en su reporte ejecutivo únicamente hay que explicar que el análisis se hizo en Minitab y que con un 95% de confianza los datos siguen una distribución exponencial con parámetros media de .04623. Y pondrían esta gráfica como en su reporte, ¿ok? Si van a seguir únicamente con StatFit, pues van a presentar los datos exactamente como yo se los presento aquí, ¿ok? Bien, vamos a iniciar entonces con la simulación ya del modelo de inspección. La siguiente columna en este caso sería el número aleatorio, que me va a servir de referencia para simular el porcentaje o la fracción de defectos que tiene cada lote. Ahí está. Y la siguiente columna, proporción
de defectos en el lote. Proporción de defectos, recuerden, el análisis de StatFit nos generó la distribución exponencial. Nos vamos entonces al generador de números aleatorios. Aquí está la fórmula, que sería esta, menos 1 entre lambda viene siendo la media o el valor beta, entonces sería menos, lo escribimos, igual, menos, y ahí iría el valor beta o media. El valor beta es de 0.04553, 0.04553 multiplicado por logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Entonces sería multiplicado por ln de logaritmo natural, abrimos paréntesis, 1 menos el número aleatorio. Cerramos la fórmula, enter, y ya con esto me genera la proporción de defectos que va a haber en cada lote. Hay varias maneras de que lo presenten la proporción. Lo voy a poner aquí en 4 decimales. Esta puede ser una manera de presentarlo. La otra, en lugar de proporción, pueden llamarle porcentaje de defectos para que quede un poquito más claro. Y en lugar de ponerlo en proporción, seleccionan los datos, los ponen como porcentaje en la parte de aquí arriba a 2 decimales. Ya para que quede más claro esto. Entonces aquí ya, por ejemplo, ya podemos tener que en el lote de la primera semana, en la simulación que estoy haciendo, hay un 10.14% de piezas defectuosas. La siguiente columna entonces sería número de piezas defectuosas en el lote. Y esta simplemente sería una multiplicación del lote, del tamaño del lote, por el porcentaje de defectos. Y damos un enter. ¿Qué pasa aquí? Me está generando números decimales. No puede haber .85 piezas defectuosas o media pieza defectuosa. Entonces esta fórmula yo la tengo que escribir para que me redondee al valor entero más cercano. Lo que hay que hacer, le pueden dar doble clic aquí o directamente en la barra de aquí arriba, como gusten, donde quieran escribirlo. Después del igual hay que escribir otra función, otra fórmula que se llama redondear. Abrimos un paréntesis. Me pide el número que vamos a redondear, pues va a ser la fórmula que ya escribimos. Al final escribimos el punto y coma. Y después me pide el número de decimales a los que voy a redondear. Yo le voy a poner 0. Cerramos y damos un enter. Con esto ya me está generando un número entero al momento de calcular las piezas defectuosas. Hasta aquí yo ya puedo determinar cuántas piezas defectuosas va a haber en el lote. Sin embargo, recuerden que la aceptación o el rechazo va a ser de una muestra de 25 piezas, es decir, no vamos a muestrear el lote completo. Ese es el detalle de esta simulación, ¿verdad? En la realidad, en la operación, por ejemplo, en esta simulación de la semana 1, yo aquí ya sé en la simulación que tengo 1244 piezas defectuosas. Sin embargo, pues en la operación no lo van a saber porque tendrían que muestrear al 100%, y lo que se busca es pues que sea una inspección rápida a través de muestras. Lo que sigue es ahora tomar las muestras de tamaño 25 para sacar cuántos defectos va a haber en esa muestra. Este muestreo, pues bueno, voy a sacar 25 piezas una por una, y cada pieza la voy a clasificar como defectuosa o no defectuosa. Si recuerdan sus cursos de estadística, el sacar una muestra de una población para determinar dos resultados posibles, éxitos o fracasos, en esta ocasión defectos o no defectos, siguen una distribución binomial, y al experimento de estar sacando las piezas se le llama experimento Bernoulli. Ese experimento es el que se hace al momento de sacar las muestras. ¿Por qué? Sacamos una pieza y determinamos si es defectuosa o no, y luego sacamos la segunda, y así sucesivamente hasta que se termine la inspección de las 25 piezas. En su tabla de generadores aleatorios viene aquí el experimento Bernoulli. Aquí está, y me indica que un experimento Bernoulli solamente va a tener dos resultados. Esto es un 0 o un 1. Y lo que hace pues es que se generen números aleatorios
y que se van a comparar dependiendo de la proporción de éxitos que se tengan. Si es el número aleatorio, pues se compara y determinamos ya si es un éxito o un fracaso. ¿Cómo funciona al momento nosotros de hacer aquí la comparativa? Lo voy a explicar de una manera más simple. Por ejemplo, aquí yo ya tengo en mi simulación que el porcentaje de defectos en la semana 1 es de 2.88%. Entonces, cada vez que yo saque una pieza, voy a generar un número aleatorio. Y ese número aleatorio lo voy a comparar contra este valor. Recuerden, el 2.88% es como si yo tuviera 0.0288, ¿verdad? Lo voy a cambiar aquí para que se vea otra vez la diferencia. Lo voy a cambiar a formato de proporción. Entonces yo voy a generar un número aleatorio. Y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que cuando hacíamos las tablas de probabilidades acumuladas. Si el número aleatorio está entre 0 y 0.0288, la pieza va a ser defectuosa. Y si está entre 0.0288 y 1, la pieza va a ser de buena calidad. O al revés, por ejemplo, suponiendo que este fuera un 0.05, quiere decir que hay 0.95%, una proporción de piezas buenas. Yo genero números aleatorios. Si esto hubiera sido 0.05, también lo puedo decir que de 0 a 0.95, si el número aleatorio está en ese rango, pues la pieza es buena. Y si el número aleatorio está entre 0.95 y 1, la pieza es defectuosa. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Bueno, ahora sí ya cambio otra vez a porcentaje. Aquí yo ya no puedo hacer una tabla en la parte de arriba porque los porcentajes están cambiando en cada una de las diferentes semanas, y de igual manera si doy un enter vuelven a cambiar los valores. Por eso yo ya no puedo generar aquí una tablita de probabilidades acumuladas. Lo que vamos a hacer pues va a ser una fórmula. Entonces voy a explicar yo esto. Primero hacemos un número aleatorio y enseguida le voy a poner aquí pieza 1. Entre paréntesis le voy a poner que me ponga un 1 si es defectuosa, coma, o un 0 si está bien, si está en buenas condiciones. Utilizo ya esta fórmula, la de números aleatorios. Generamos el número aleatorio a 4 decimales, igual lo recuérdense, esto de aquí no es recortar, es simplemente que nada más se observen 4 decimales. Ok, aquí está el número aleatorio y aquí está en esta columna voy a indicar si la pieza 1 es buena o es mala. Voy a hacer esto con una letra un poco más chica para que no batallar al momento de, como vamos a generar más columnas, para que no se batalle tanto. Bien, en este caso yo tengo que comparar el número aleatorio contra el porcentaje de defectos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Le voy a poner igual si abro un paréntesis. ¿Qué prueba lógica tengo que hacer aquí? Si mi número aleatorio es menor o igual al porcentaje de defectos o la proporción de defectos, punto y coma, ¿eso qué quiere decir? Que es una pieza defectuosa. Entonces me voy a poner el valor 1, punto y coma. Si no, que me ponga un 0. Cierro el paréntesis y doy un enter. Y ya con esta fórmula, por ejemplo, miren, voy a cambiar aquí otra vez de porcentaje a proporción. En este caso me está comparando, por ejemplo, el porcentaje de defectos o la proporción es de 0.0316. Como el número aleatorio fue arriba de ese valor, entonces la pieza es buena. Si me hubiera quedado el número aleatorio entre 0 y 0.0316, la pieza hubiera sido defectuosa. ¿Ok? Entonces, bien, la pieza, vamos a revisar la fórmula. En este caso voy a dejar fijo esta celda de aquí, la celda donde estoy comparando los defectos, pero lo único que voy a dejar fijo va a ser la letra D. Es decir, a la letra D le voy a poner un signo de pesos. ¿Por qué?
voy a muestrear 25 piezas, entonces yo necesito 30 columnas, 2 columnas por pieza, una para generarle el valor aleatorio y otro para decir si la pieza es buena o es mala. Entonces yo lo que voy a hacer es generar las demás columnas y voy a arrastrar esta fórmula hasta la orilla. Bien, aquí damos un, bueno, antes de arrastrar la fórmula damos un enter, y aquí yo voy a agregar columnas. En este caso van a ser 25 columnas en total, incluyendo esta, para poder generar los números aleatorios de las 25 piezas que se van a muestrear. Entonces agreguen hasta que completen 25 columnas. A este RN le voy a poner 1 para saber que es de la pieza 1, y agreguen columnas. Bien, en este caso ya tengo yo aquí mis 25 columnas de números aleatorios, y la fórmula del número aleatorio la voy a jalar hasta la columna 25, le doy doble clic, o bien si no se hace ahí está, con doble clic ya tengo mis números aleatorios, mis 25 columnas. Recuerden, un número aleatorio por pieza. Ahora sí, en este lado vengo hacia acá y voy a arrastrar este título hasta que se generen los 25 columnas de las piezas. Lo arrastramos, si no se cambia, pues bueno, hay que cambiarlos manualmente los valores. Igual 25 columnas. Ya tengo aquí mis 25 columnas de números aleatorios y mis 25 columnas, una para cada una de las piezas. Vuelvo a retomar la fórmula que tengo en el primer renglón de pieza 1 y le voy a acomodarme aquí para ver si se alcanza a visualizar. Bueno, F2, ahí lo tengo. Que estoy comparando mi número aleatorio de la pieza 1, que es el que tengo aquí. Lo estoy comparando contra el porcentaje de defectos o la proporción de defectos. Si el número aleatorio está por abajo de la proporción, es decir, en este caso entre 0 y .0916, la pieza es defectuosa. Y si está arriba de .0916 hasta 1, la pieza es de buena calidad. Eso es lo que me está diciendo aquí. Para no tener que escribir toda la fórmula 25 veces, voy a arrastrarla. Entonces, por eso, lo único que voy a dejar fijo es el valor D con el signo de pesos. ¿Por qué? Porque la fórmula, al momento de arrastrarla hacia este lado, no quiero que se me desplace de la columna D, o sea, quiero que se quede fija. Pero al momento de arrastrar hacia abajo, sí quiero que la fórmula también se vaya arrastrando hacia abajo. Por eso nada más dejo fija la columna D. Entonces, ya que tienen así exactamente como tengo yo aquí la fórmula, le dan un enter. Esta misma fórmula la arrastran hasta la orilla, hasta el 25, aquí está, doble clic y hasta abajo. Con esto yo ya tengo cuántas piezas defectuosas voy a generar o van a obtenerse de cada lote. Entonces el final, ya después de la pieza 25, hay que poner una columna que se llame piezas defectuosas encontradas en el lote. Y este es el valor D. ¿Ok? Muy bien. Y esta columna que va a ser, pues simplemente la suma de las 25 piezas que están aquí. Ahí está la suma y arrastramos. Y ya de esta manera me aparecen cuántas piezas defectuosas se están encontrando en cada uno de los lotes. Recuerden, por ejemplo, aquí en mi caso, en la simulación número 1, se encontraron 2 piezas defectuosas. Sin embargo, el lote completo, si nos vamos hasta el otro lado, trae 860. ¿Ok? Bien. Me voy a regresar un poco hacia acá. Me voy a posicionar
en la columna del primer número aleatorio con la finalidad de inmovilizar los paneles. Como la simulación es algo larga, son varias columnas, me voy a posicionar en esta parte y me voy a la pestaña vistas, a inmovilizar, y le voy a poner inmovilizar paneles. Esto para que las columnas, estas primeras columnas de aquí, así como los títulos de las columnas, no se me desplacen tanto. Miren, me voy a mover y ahí queda fijo las primeras. Esto con la opción, con la idea de que juntemos aquí esta columna. Fíjense bien, aquí tengo el número de piezas defectuosas y las piezas defectuosas que encontramos nada más. O sea, en el lote yo ya sé que hay 860, pero en la muestra pues nada más se sacaron 2. La siguiente columna ahora sí va a ser el parámetro contra el que vamos a comparar, para el parámetro C que decía en el problema, contra el que vamos a comparar el número de piezas defectuosas encontradas. Entonces aquí vamos a ponerle como título parámetro de comparación C. Este es el parámetro que la empresa quiere estimar. Es decir, a partir de cuántas piezas rechazo un lote o bien lo acepto. Aquí ahorita voy a poner un número al azar, voy a poner por ejemplo un 5. En este caso, ¿cómo funcionaría este parámetro? Que si yo encuentro de 5 piezas defectuosas hacia abajo, acepto el lote, pero si encuentro arriba de 5, lo rechazo completamente, ¿ok? Este simplemente es un parámetro pues, que es el que la empresa quiere definir, que le asegure el mínimo costo. Entonces, en la primera columna ponemos el valor, le digo es un valor arbitrario, y en el segundo renglón le ponemos igual, y que nos ponga exactamente el valor que estaba arriba. Enter, y este segundo es el que vamos a arrastrar. Ahí está. Ok, bien. Ya con esto establecemos el parámetro de comparación, el valor C, que en este caso yo lo puse en 5. La siguiente columna, vamos a indicar en esa columna si se acepta o se rechaza el lote. Se acepta, le vamos a poner así de título, y entre paréntesis le voy a poner que me ponga un 1 si se acepta, o un 0 si se rechaza. Negrita, y también le voy a poner a esto que está entre paréntesis una letra un poco más pequeña. Ahí está, ok. Se acepta o se rechaza, un 1 si sí o un 0 si no se acepta. Entonces, en esta columna vamos a poner la fórmula sí. ¿Qué prueba lógica vamos a hacer? Pues la primera lógica es que las piezas encontradas en el lote, el número de piezas defectuosas sea menor o igual al parámetro de comparación, punto y coma. Cuando esto suceda, es decir, que las piezas defectuosas sean menores o iguales al parámetro, el lote se va a aceptar. Entonces aquí le voy a poner un 1, punto y coma. En caso de que no sea así, pues quiere decir que se va a rechazar. Entonces que la fórmula me ponga un 0. Cerramos y damos un enter. Ya con esto yo ya tengo el parámetro para determinar cuántos lotes se aceptan o se rechazan. Doy doble clic y en mi simulación pues aquí tengo que, en este caso, pues casi todos los lotes se aceptaron, ¿verdad? Salvo el caso de que encuentre si todos los lotes se aceptaron. Entonces, para modo de ejemplo, voy a cambiar el parámetro de comparación. Ahora voy a poner en lugar de un 4, voy a poner de 5, voy a poner un 3 aquí en la primera. Y miren, por ejemplo, aquí ya vi un lote que se rechazó. Aquí está. Bien. Entonces, ahora sí con esto, pues yo ya tengo los parámetros de si se aceptan o se rechazan los lotes en función de este parámetro. ¿Qué sigue? Pues ahora sí tenemos que estimar los costos y hay que recordar el problema. Dice aquí, si se acepta el lote, por cada pieza defectuosa ocurre una falla o un paro, y por cada falla hay un costo de 25 pesos. Esto es en el caso de que se acepte el lote, y si el lote se rechaza, se incurre en un costo de 30,000 pesos para comprar un lote del mismo tamaño, libre de defectos, a un proveedor. También nos indica pues el costo de inspección de las piezas defectuosas, que en este caso es de 2 pesos con 50 centavos. Son 3 costos diferentes. Vamos a poner uno en cada columna. Costo de inspección en pesos
y luego también vamos a poner el costo de falla en pesos. Entonces cada vez que haya una pieza defectuosa, la falla que ocurre en la línea. Y el otro pues vamos a ponerle costo de compra o de un lote de repuesto. Costo de compra del lote de repuesto, también en pesos. Esto sería la tercera columna. Y la última sería costo total, que es lo que nos interesa a nosotros evaluar. Bien, el costo de inspección en este caso pues no va a tener mucha variación, porque se van a inspeccionar 25 piezas. ¿Cuál va a ser el coste? Entonces va a ser igual a 2.5 por 25 piezas que se inspeccionan cada vez. Damos un enter y lo ponemos con signo de pesos. Y el costo de inspección pues en realidad nunca va a cambiar. Damos doble clic y ya tenemos nuestros costos de inspección. Ahora, el costo de falla. ¿Cuándo ocurre el costo de falla de la línea de producción? Cuando yo acepté el lote, es decir, cuando aquí tiene un 1 y por cada pieza defectuosa, en este caso esta columna, que entre a la línea, pues va a haber un defecto que me va a costar 25 pesos. Entonces, en costo de falla pues voy a poner una fórmula. Esa fórmula va a ser igual, y voy a hacer una comparación primero. Si abro paréntesis, y voy a comparar. La columna D se acepta. Si este valor es igual a 1, punto y coma, ¿eso que va a indicar? Que el lote se aceptó. Entonces, como se aceptó, cada pieza defectuosa va a generar una falla de 25 pesos cada una. Entonces, punto y coma, voy a multiplicar el número de piezas defectuosas en el lote, ojo, en el lote, que es esta columna de aquí, por 25 pesos, punto y coma. Ya con esto ya estoy indicando, si acepté el lote, multiplícame todas las piezas defectuosas del lote por 25 pesos que me va a costar cada falla de cada una de las piezas defectuosas, punto y coma. Si no, ponme un 0, porque eso quiere decir que no acepté el lote y pues que compré un lote libre de defectos. ¿Ok? Damos un enter y con signo de pesos. Ahí está mi costo por fallas. Damos doble clic y ese va a ser mi costo por fallas de cada uno de los lotes. En la siguiente columna va a ser el costo de compra de un lote de repuesto, que esos son 30,000 pesos cada vez que yo rechace un lote. Entonces aquí va a ser otra fórmula igual. Si abro paréntesis, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? Pues que este renglón de aquí donde se acepta o se rechaza sea igual a un 0, punto y coma. Si es igual a 0 quiere decir que lo estamos rechazando, y si lo rechazamos pues el costo va a ser de 30,000 pesos. Aquí le pongo punto y coma, 30,000, punto y coma. Caso contrario, ponme un 0. Cierro paréntesis y doy un enter. Ya con esto igual lo ponemos con signo de pesos y en este caso arrastro la fórmula y ya podemos observar, por ejemplo, cuando incurro en costos de fallas no voy a incurrir en costo de compra porque pues el lote no lo compré. En cambio acá no tengo costos de fallas porque rechacé el lote, pero sí tengo que gastar 30,000 pesos para comprarle un lote a otro proveedor. Con esto ya tenemos los tres principales costos, y el costo total no sería más que la suma de los tres anteriores. Damos un enter y doble clic. Ya con esto tenemos el modelo de simulación completo. Le voy a dar formato de tabla. Esta es una simulación, les digo, es un tanto, el número de columnas es bastante. Vamos a darle aquí un formatito ya de tabla. Y vamos a marcar nuestra variable aleatoria de salida con un color diferente. En este caso lo que nos interesa evaluar es el costo total. Entonces vamos a marcar esta columna con un color diferente. Vamos a poner así de color. Así, ok. Aquí arriba vamos a poner los estadísticos como siempre lo hemos hecho. De promedio, desviación, mínimo y máximo. Estos van a ser los estadísticos.
igual con las mismas fórmulas que ya hemos utilizado para estos valores. Si les molesta el haber fijado las columnas, pueden quitarle eso de inmovilizar, se van a vista y movilizar paneles. Ya los movilizan y en automático se les quita, pues se les quita la inmovilización y ya sería moverse en toda la hoja. El valor mínimo igual y el valor máximo. Listo, aquí está ya nuestros estadísticos listos. Voy a marcar, recuerden, cada escenario, van a ser varios escenarios dependiendo del parámetro de comparación que ustedes definan, así que este valor lo voy a poner con un color diferente para indicar que cada escenario, pues voy a modificar este de aquí. Bien, voy a generar enseguida mi columna de valores de costo total promedio para generar el gráfico de estabilidad. En este caso, costo promedio por semana, costo total promedio por semana. Vuelvo a repetir, es promedio porque vamos a generar el gráfico de estabilidad. Entonces copiamos aquí estos valores y que me ponga exactamente estos de aquí también. Ok, nos arrastramos y acá va promedio. Recuerden, promedio, abro paréntesis, selecciono esta celda de aquí, 2 puntos, cierro paréntesis y la primera la dejo fija completamente con un F4. Ahí está. Y esta fórmula pues la arrastro hasta el final de los datos. Ok, ahí está. Y ya generé yo aquí mi simulación piloto, por decirlo de alguna manera. Generamos el gráfico de estabilidad. Aquí está. Me lo voy a llevar hacia arriba. Recuerden, con control X y luego con control V para tenerlo aquí como referencia. Bien. Voy a generar aquí más columnas en la parte superior para poderlo tener más aquí, o bien lo voy a poner en esta parte de acá para que se observe aquí en un lado. Aquí lo voy a mover mejor ahí. Listo. Entonces ya tengo aquí mi gráfico de estabilidad. Voy a darle un enter para ver qué tal. Parece que está estable. Doy un F2. Bueno, al parecer sí está estable. Ok. Tengo aquí ya los valores. ¿Qué seguiría? Fíjense bien, lo que debe de seguir en este caso es calcular el tamaño óptimo de corrida. Esto es tomar una muestra de estos datos de aquí, meter los datos de costo total a Minitab, hacer la prueba de bondad de ajuste en Minitab para ver si los datos siguen o no siguen una distribución normal, calcular el tamaño óptimo de corrida y modificar. En caso de requerirse, modificar esta hoja. Les recomiendo, miren, aquí como tenemos muchos números aleatorios y varias piezas, lo que voy a hacer yo ahorita para evitar una hoja de cálculo tan grande, voy a ocultar las columnas de las piezas y de los números aleatorios de las piezas. Este de aquí lo voy a ocultar. Ocultarse no quiere decir que se elimine, junto con los 25 números aleatorios. Aquí está. Clic secundario y le voy a poner ocultar. Esto para que se me haga más chica aquí está ya la tabla, mucho más pequeña, como pueden observar. No quiere decir que los haya eliminado, simplemente aquí están ocultos en esta parte de aquí. Si los quieren mostrar de nuevo, seleccionan aquí las columnas, donde entre las columnas en las que se encuentran, le dan clic secundario aquí arriba y le ponen mostrar, y ya con eso se les van a mostrar las columnas otra vez.
Sin embargo, pues bueno, a mí se me hace mejor de esta manera tenerlos ya ocultas para que no me genere tanto problema al momento de visualizar. Bien, si recuerdan la práctica anterior de analizar las políticas de producción de refrigeradores, ahí habíamos analizado 3 políticas o 3 escenarios, una con diferente cantidad de refrigeradores a producir por día. Ahora, cada escenario pues va a ser definir un parámetro para comparar los lotes. ¿Cuántos van a definir ustedes? ¿Cuántos parámetros? Lo dejo a su criterio. Se recomienda que hagan 3 o 4 escenarios. Y para cada escenario pues generen un número de réplicas entre 5 y 10 para que no sean muchas. De manera que decidan cuál debe de ser el parámetro de comparación más adecuado, que minimice, recuerden, el costo promedio total. Entonces, por ejemplo, este es un escenario con un parámetro 3. Puede haber otro escenario con un parámetro 4. Le cambiarían aquí y ya les generaría el parámetro con 4. A lo mejor un parámetro con 2. ¿Cuánto puede valer ese parámetro? Pues entre 0 y 25, que es el tamaño de la muestra. Pueden jugar ustedes a prueba y error. Por ejemplo, a lo mejor pueden empezar desde 1 y vemos aquí los costos: 13,000, 14,000. Cada vez le doy un enter para ver los datos, como que anda entre 12,000 y 14. Después le cambio a 2, como me cambió a 9, doy un F2 entre 9 y 12, 9 y 11, 11, 12. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo pues hacer una comparativa para ver qué parámetros evaluar. Ok. Y ya, por ejemplo, aleatoriamente pueden decir, bueno, yo voy a hacer mis análisis con parámetro a lo mejor 2, 3, 4 y 5. O 3, 4, 5 y 6. Ya eso defínanlo ustedes. Les repito, primero hay que hacer el análisis del tamaño óptimo de corrida, hacer la modificación en el modelo, y ahora sí que definan cuántos escenarios van a evaluar. Y para cada escenario generar réplicas, analizarlas y tomar una decisión, igual como lo hicieron con las políticas de los refrigeradores. Con esta práctica finalizamos la simulación de eventos discretos en Excel. Espero que les haya quedado claro que la simulación es una herramienta para tomar decisiones, como lo hicimos en estas 2 últimas prácticas. Les recomiendo que cada una de las 8 prácticas que hicimos vuélvanlas a revisar, háganlas por su cuenta, comprendan de qué manera se utilizaron las fórmulas, el objetivo de cada práctica, para que al momento de hacer su práctica final de simulación en Excel pues les sea un poquito más claro. Les muestro su práctica final de simulación en Excel. Va a ser este de aquí. Tienen ustedes aquí la práctica, la dejo a disposición para que la observen. Básicamente es determinar cuántos empleados de mantenimiento contratar para esta empresa que maneja 2 líneas de producción. Se les da información de ventas por línea de producción, de utilidad por producto, costo de mano de obra o salario por cada una de las personas que se contratan, y también se les da información de los tiempos entre fallas, tanto de la línea de producción 1 y de la línea de producción 2. Esta sería la primera parte. La segunda parte aquí se las muestro también. Se les indica ya el tiempo de reparación de las líneas, que sigue una distribución exponencial, y también cada vez que ocurre una falla pues determinados, en este caso frascos de champú, se rompen, y aquí está el histórico de los frascos que se han roto. Con toda la información que viene en esta presentación hay que hacer un proyecto de simulación
Ustedes al final del cuatrimestre me van a hacer una presentación ejecutiva para determinar cuántos empleados debe de tener el área de mantenimiento de esta compañía para minimizar costos o bien para obtener la mayor utilidad posible. ¿Okay? Vuelvo a regresarme. Aquí está el inicio de la práctica. Viene la información de la empresa, de las 2 líneas de producción. Indica que se han presentado fallas y se presentan el registro de cada cuándo se han presentado fallas en cada una de las líneas de producción. También esto les va a servir para hacer los análisis en StatFit. Y también se les indica el tiempo de reparación, qué distribución sigue, con qué media, y los costos. También se les indica que cada vez que se presenta una falla, un determinado número de frascos se destruyen, y ahí está el registro para que determinen qué distribución de probabilidad sigue el número de frascos que se destruyen cuando ocurre una falla. Bien, si tienen alguna duda en el salón, no duden en preguntarme o bien en la oficina. Nos vemos pronto.